Esta cuarentena lo que está haciendo es fortalecer esa paciencia. Estamos trabajando la paciencia todos los días. Por acá volviendo a conectarnos de nuevo. Esperemos que ahora sí Juanpa nos dé. Harmony, Electroimpacto, que bueno. Hay gente que está siempre acá al pie del cañón. Me encanta verlos, me fascina verlos de nuevo. Pin to Clean, bcuervo.sz, bienvenido, Mae, desde Panamá, qué bueno verte, Mari. Ahora sí, bienvenido, hermano. Sebas, ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo vamos? ¿bien o no? ¿Sí me ves ahí? Sí, señor, ahora sí. Bájalo un Ah, bueno, poquitico de pronto. listo. Así. Perfecto, mi hermano, qué bueno verte, Juan Pablo. ¿Cómo vas? Más, ¿cómo va? Les Muy ofrezco bien. disculpas a toda la comunidad de Emprendator, No, pero son cosas tecnológicas. Para las mejores familias, como dicen. no se ¿Cómo preocupe que de están? pronto nos toca reiniciar ahorita dos veces más o tres. Ah, bueno, esperemos que no. ¿Cómo vas? Pero no, muy bien, Juan, muy bien. Aquí, hermano, feliz de ver gente nueva conectándose desde otras regiones del país, de otros países. Este ha sido un espacio, hermano, muy bacano, el cual nos llena y nos hincha el pecho y el corazón de conectarnos con ustedes, especialmente hoy vos que sos el protagonista. Hermano, Ah, muchas bienvenido, gracias, usted sabe Sebas. cómo es esto. Muchas gracias. No, muy emocionado, hermano, porque desde que conocí Soy Emprendator, hermano, tengo la cabeza volada. Así como dicen ustedes, estamos tostados. Y resulta que cuando llega Soy Emprendator, llega como en un momento en el que estamos repensando todas esas cosas, pero en mis venas siempre estaba el tema del emprendimiento. Que no, Entonces esto me llena mucho de emoción. La mayoría de veces trato de conectarme en las noches, pero cada historia es una cosa loca, es un cuento maravilloso. Y te cuento, hermano, que pues yo creo que me han visto ahí muy activo dando comentarios y cosas, porque es que de verdad que es una pasión muy bacana. Esta filosofía que ustedes montaron es una cosa única y de verdad que es susceptible de seguirla creciendo. gracias, papá, Por eso gracias. le dan a los corazoncitos y le empiezan a compartir con todos los demás empresarios. Sí, 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 sí. Mi hermano, Mira, Sebas, ¿cómo estamos, hermano? ¿cómo contarnos un poquito de vos, que la gente conozca quién es Juan Pablo, detrás de esta bonita agencia que hace unos trabajos muy bonitos y con todo el corazón? Vos sabes que primero queremos conectarnos con las personas, con esa esencia de lo que somos y queremos saber conocerte un poquito y ya después nos contás esa historia de cómo arrancó, cómo arrancaste como emprendedor y ese recorrido que has tenido. Bienvenido por acá a Súper, Medellín y bienvenidos todos a este espacio. súper. Pues a ver, Sebas, empiezo contándote algo que me llena de mucho orgullo y que me tiene muy feliz, porque yo todavía digo que estoy estrenando bebé. Soy el papá de Antonia, orgulloso también con mi esposa, que la amo mucho, está aquí justo al frente viéndome. Qué nota, qué nota. Y Juan Pablo es, vean, podemos arrancar desde ahí. Ese es uno de los emprendimientos que más emoción y que más corazón le pongo, porque son 12 años al lado de mi esposa y esto es algo muy bonito, aunque nuestra bebé tiene 6 meses apenas, pero es una cosa brutal, de verdad que sí. Yo creo que no se siente hasta que finalmente le entregan a uno en los brazos a esa bebé. Hermano, es algo mágico, es algo mágico. Un hijo es algo mágico, le cambia a uno la vida completamente y de verdad que felicitaciones por un hogar tan bonito y juntos, que están ahí juntos, ¿no? Eso es maravilloso. Sí, es un tema indescriptible, Sebas, y yo creo que vamos a arrancar desde esa parte. Juan Pablo ha sido una persona que se ha movido bastante. Me considero que soy un curioso empedernido y yo creo que esto hace parte también del ADN de la empresa, que más adelante pues les voy a hablar de ella. Mis raíces vengo de una familia con unos valores muy bonitos y entre esos el tema del emprendimiento. Justo antes de conectarnos acá, me estaban incluso llamando mis hermanos para hacer un brindis con esas dos maravillosas personas que son mis papás. Hoy están cumpliendo 39 años de casados Wow. y,
y me llena de mucho orgullo, porque de ahí surge el tema de una familia bonita, y estos son las empresas también, ¿cierto? Y en ellos guardo una admiración profunda porque son un par de guerreros, son un par de guerreros que yo creo que ahí fue donde, por eso te decía que en mis venas corre el tema de emprendimiento. Eh, Mis padres también arrancaron con ciertas dificultades, pero se fueron montando a la vida. Por ejemplo, en el caso de mi papá, lo considero que es un tipo, trabajó hasta los 72 años, te cuento. De hecho, si por él hubiera sido, hubiese seguido trabajando. De hecho, él sigue en la casa, tiene en este momento 83 años y sigue en la casa, y es de los que desbarata una cosa para volverla a arreglar, porque es un tipo súper activo, ¿sí? Y es un tipo muy preocupado por el hogar. Y yo creo que esas son partecitas de las cosas que se le van quedando a uno en la mente como hijo. Mi madre también es otra aguerrida y siendo ama de casa, pues ha sido una persona que se la ha rebuscado, ¿sí? Que ha sido un gran apoyo para mi papá, que digamos entre los dos se complementan muy bien. Mi mamá es la típica paisa de la que se dice que vende un hueco. Y yo creo que ahí arrancan las cosas, ¿sí? De pronto esa pasión porque por el tema del emprendimiento y ahorita más adelante les hablo porque la empresa también ha sido conformada con mi hermano, que también es una empresa familiar y ahí vamos, ¿cierto? El tema es que eh, tengo que hablar de esas raíces y tengo que darles esa Claro, dedicación que merecen mi hermano, esto es justamente tuyo, por el preámbulo de lo que vamos, ¿sí? esto es tuyo, Eh, hermano. ¿Qué más les cuento? Pues el tema, Juan Pablo ha sido una persona que se ha movido en varios sectores. Antes de llegar a esta empresa en la que estoy en el momento, pues yo trabajé en empresas de telecomunicaciones muy grandes, trabajé también con empresas públicas y digamos en trabajos muy diversos. De hecho, me gusta mucho cuando tocan el tema de la filosofía japonesa de las empresas porque le dan mucho mérito al que empieza barriendo, como dice el cuento, y termina siendo o estando en la cúspide de la compañía, ¿cierto? Y yo creo que me moví en varios roles que me han permitido conocer mucho a las personas. Un tema especial porque el tema de uno relacionarse con todas las personas es lo que le genera a uno esa riqueza cultural para poder hacer lo que estamos haciendo hoy día. Eh, Steve Jobs en algún momento decía que todo lo que uno hace en la vida, uno lo conecta, es devolverse hacia atrás y conectar puntos. Y yo creo que en este Literal. momento lo que es MAI es esa conexión de puntos. Como para hablarles un poquito más como de ese recorrido, me desempeñé como en la parte de servicio al cliente, entonces eso enriquece mucho el tema de cómo aprender a escuchar a ese cliente, cómo aprender a identificar cuáles son esas necesidades. Porque hay una cosa que hay que tener clara y se los digo a toda la comunidad Soy Emprenda, uno no crea necesidades, uno solo las descubre, las necesidades siempre están ahí, ¿sí? Entonces, en ese sentido, saber escuchar al cliente, lo escuchaba a tu amigo Juan José esta semana también que me dejó frito la cabeza y el tema es que el tema es escuchar al cliente, ver cómo se comporta y qué es lo que está pasando. Hoy leía, por ejemplo, una frase que me salió en uno de los feed y decía, la primera necesidad del cliente es diferente para todos los clientes. O sea, entonces no podemos hablar hoy de que hay un artículo de primera necesidad, ¿cierto? Que podríamos decir la comida es primera necesidad, pero hay personas que la primera necesidad puede ser la tecnología, ¿sí? Entonces es interpretar eso para saber cómo llegamos, que ahí es donde vienen muchos de los problemas de las empresas de no conectarse muy bien con ese público, con ese usuario final al que le lleva su producto o servicio. ¿Qué más te cuento, Sebas? Pues me moví en el tema de servicio al cliente, también fui docente universitario. Allí, digamos que tuve el primer acercamiento con temas de emprendimiento, porque la universidad con la que trabajaba quería darle, digamos, como ese componente muy grande a los estudiantes, cosa que de pronto no me tocó a mí cuando estuve estudiando, y era el tema
mejor dicho, a nadie le enseñan de emprendimiento, a nadie le enseñan de venta realmente, a nadie le enseñan cómo desenvolverse en ese mundo normal en el que encontramos afuera, porque pues yo creo que aquí hay muchos empresarios que no necesariamente se necesita un cartón, y soy uno de los primeros que lo digo, para poder emprender lo que se hace, ¿cierto? Y cuando hablamos de Total. emprendimiento, no solamente, y yo creo que ustedes le han hecho mucho énfasis esta semana y me ha gustado mucho, emprendedor no solamente es aquel que monta una empresa, emprendedor es aquel que emprende acciones al interior de las empresas y las ayuda a salir adelante, ¿sí? Por cosas Sí. de la vida yo llegué al emprendimiento y como te decía, siendo profesor, fue algo muy bonito porque me tocaba hablarle a los estudiantes que tenía de cómo arrancar un negocio, porque es que el tema es de miedo, ¿cierto? Muchas veces nos soñamos solamente con trabajar en la gran multinacional o nos soñamos con estar trabajando o aspirando a un puesto X. Y yo creo que les di como muchas herramientas en su momento del riesgo, ¿cierto? De cómo, de cómo hay que dar ese primer paso para llegar allá. Y te cuento que cuando viví en carne propia el tema del emprendimiento, que fue, digamos, como muy paralelo al estar dictando las clases, cuando uno lo vive en carne propia es que uno sabe que es duro emprender. Y Colombia no es pues, no es una plataforma como muy fina como para decir aquí tenemos las ayudas abiertas al punto de que tengamos todo, pues digamos como todo solucionado. Incluso escuchándolos a ustedes, en todos estos días, me ha sonado muy interesante cuando hablan, por ejemplo, de un interactuar, ¿cierto? Y a muchas personas nos da cosa acercarnos a entidades como estas, que digamos las ayudas sí están, las cámaras de comercio también están. Estando en este emprendimiento es cuando empezamos como a conectarnos un poco más con estas entidades, pero te cuento que nosotros arrancamos de cero, ¿sí? Arrancamos de cero y el tema de los bancos yo creo que es la vivencia de muchos de los que me están viendo acá. Digamos, no es como el mejor acompañamiento finalmente, uno también tiene que entender que un banco es un negocio, porque si yo me daño la cabeza diciendo es el que no me presta o no, es alguien que me va a servir en un momento, pero digámoslo así, las plataformas no estaban, digamos, como dadas para ese momento en el que nosotros arrancamos. No sé si ya estoy Juanpa, conectando de una vez con el emprendimiento. sí, no, Juanpa, yo te pregunto algo. ¿Cuánto tiempo estuviste dando clases? ¿Estuviste enseñando? Pues yo les cuento que yo estuve dando clases paralelo estando con la empresa también. Ya Ok. llevo 8 años aproximadamente dictando clases. Qué Son bacano, clases pa. justamente de administración, pero de pronto, y a pesar de que le entregan a uno un currículo, usted tiene que dictar esto, de pronto me salía un poquito, me saltaba un poquito porque la idea es conectar con realidades. Los Pero libros es que, siempre van Juan, a estar allí. hay Sí, algo muy bacano y nos hemos topado con profesores, hermanos, que están con el chip ya del emprendimiento, pero desde el corazón y le están dando a los alumnos herramientas, conectándolos. Cuando estuvimos en Bogotá hablamos con algunos en Cali, aquí en Medellín, y quiero aprovechar para felicitar e invitar a los profesores porque son las personas más importantes de nuestra sociedad, quienes, piezas quienes, fundamentales. Y los quienes, currículos, de verdad, Sebas, que, discúlpame, te interrumpo, dale, los currículos a veces son como muy cerrados y llegan a un punto en el que limitan a que vos tenés que pensar de cierta forma y ya. De pronto habrán visto memes en los últimos días donde muestran las personas en un colegio que tienen el pensamiento de diferentes formas, círculos, triángulos, y y cuando eso es llegan a la academia es cuando los cuadriculan, ¿cierto? O sea, llegar a ese punto es como limitar la creatividad y yo creo que una de las características más grandes de los emprendedores es la creatividad y yo creo que lo hemos vivido con esta situación actual. Cómo hay personas en sus negocios que tienen que sacarla del estadio porque es que o meterme en otra situación o reinventarme o morirme. Son las opciones que hay. Pero un emprendedor no tiene tanto en su mente morirse, hay que sacarla adelante. Y hay una responsabilidad muy grande con las personas que trabajan con nosotros, que finalmente ellos también están contribuyendo a ese propósito superior que tiene cada organización. total. Juan, ¿y cómo arranca esa conectada desde estar trabajando en otras empresas?
siendo docente? ¿Cómo fue ese ya, boom, tirar al mundo del emprendimiento? Sebas, pues aquí está mi hermano que me está viendo y es una persona que admiro mucho, José, José, que, José. que José. Y el José, tema es que tal vez en un momento, y ustedes nos cambiaron un poquito la situación cuando nos visitaron, pero siempre decíamos que yo era el polo a tierra al momento de emprender y él era el polo a cielo. Entonces es como juntábamos esas disciplinas como para poder arrancar esto. Pero el bichito realmente, Sebas, me picó estando trabajando en una de esas grandes multinacionales que te digo. No digo el nombre ahorita, sí, sí, dale, fresco. pero estaba un poco desconectado del propósito de esa organización. Mis jornadas de trabajo a veces resultaban siendo de 16, 17 horas o hasta más Uf, y muchas veces y conectaba un teléfono 100%, cuando eso no habían datos y digo, siquiera, no sé cómo estaría en este momento estallado, pero, pero si en ese momento me sentía así estallado, le estaba restando tiempo a mi familia, a quien en este momento es actualmente mi esposa, y ya estaba llegando un tema de salud, ¿sí? Entonces, esas son las alertas, el cuerpo le habla a uno, cuando uno está muy cansado, muy saturado, el cuerpo también le dice, pare o lo paro, ¿sí? sí, Entonces, en ese momento, realmente, digamos como reconociendo como ciertas habilidades, porque digamos en todo lo que he hecho, a veces hasta rayo en lo perfeccionista, me gusta hacer las cosas muy bien, pero el tema es que cuando llega ese punto y cuando ya me empiezan a decir, ¿qué hubo pues entonces usted qué? ¿Sí? se va a Que quedar casi que ahí. me la sentencia de la casa y mi esposa y fue sentarme un rato como a pensar, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y como te decía ahorita, teniendo ese ejemplo de papá y mamá emprendedores, porque mi papá también trabajó en empresa grande, pero también se salió y tuvo su carrito en el cual hacía carreos. Mi mamá siendo ama de casa y que se vendía un hueco, como decía ahorita, ver cómo ese arranque, esas ganas de sacar adelante una familia, a mí me quedó grabada, ¿sí? Y decía, no, esto tiene que cambiar y hay que entregarle al mundo otras cosas, ¿sí? Estando en servicio al cliente, yo también decía, la gente a veces tiene ciertas necesidades que a veces ni siquiera estas grandes compañías las descubren, porque no están de cara a ellos. A veces no existe esa sintonía. Y pensando en eso, allá conocí un compañero, no sé si estará conectado hoy, es amigo en común con Marlon. Yo en un momento le dije a él, Sí, hey, mira lo que está pasando. En ese momento estaba empezando la revolución, que estaban llegando las BlackBerry, que el primer iPhone, y yo veía que a él y a mí nos buscaban mucho por la forma en la que sabíamos llegarle a las personas. Y no solamente, digamos, ciertas personas, porque uno tiene que tener paciencia. En ese caso atendíamos todo tipo de público y sobre todo los que más llamaban la atención eran las personas adultas, que a veces, muchas veces no les tenemos paciencia, ¿sí? No les tenemos paciencia, como dice Kiko, correcto. el chavo, perdón. Y el tema es que en esas personas hay un cúmulo de conocimientos gigantes, pero les tocó montarse a una generación muy rápida. Que es que si en el año 53 llegó el primer televisor a Colombia y ya encontrábamos después el tema de los celulares y demás, pues a personas que les tocaba en el campo comunicarse con banderitas, ¿sí? Para llegar a un tema de un celular y ahora vaya que hay que escribir y que el WhatsApp, que el Facebook, y que yo creo que en esta época de pandemia les ha tocado a muchos montarse en eso. Y llama mucho la atención porque, por ejemplo, en mi casa, mis papás que eran tan ajenos al tema de la tecnología, hoy día son gomosos con ello, ¿sí? Sí, 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 Y se ve más, mucho. y más con mi niña, que entonces que la videollamada para ver a la niña y tal cosa. Pero entonces, ese tipo de cosas me llamaba mucho la atención, era porque había que llegarle a esa persona adulta, pero mucha gente no tenía la paciencia como para sentarse y explicarle de una buena manera. Entonces, con este muchacho Andrés, yo le decía, emprendamos, emprendamos. La cosa no se dio, pero a mí se me quedó eso en la cabeza. Tiempo después, en una conversación con mi hermano es publicista de profesión, me dijo, montemos un negocio.
y arrancamos a mirar el tema de la publicidad. Yo soy administrador, pero en el tema de la publicidad yo veía como un, digamos, algo que me daba curiosidad, que siempre nos han dicho que la publicidad es lavarle el cerebro a las personas y eso no se trata de eso. Estando en este mundo me doy cuenta que es la comunicación, cómo se conectan las marcas con las personas, ¿sí? Y hay que ver esa publicidad, es como la amiga. Por ejemplo, en este tiempo tenemos el uso de redes sociales. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en estos días que entrevistaban a Oswald. No lo conozco, no tengo la fortuna todavía, pero ya siento que lo conozco porque lo vi por acá. Pero verlo a él tan gomoso Sí, con un sí. tema tecnológico, como sus ventas, el 98% son por estos canales, pues eso tiene que generar una curiosidad, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, y él se comunica por ahí con sus clientes, obviamente. Entonces, cuando mi hermano me dice que montemos ese negocio, nos unimos con otras dos personas que decían, pues estaban en la universidad también, y nos metimos en un proyecto que era con una alcaldía en ese tiempo. Te cuento, hermano, que vivimos la primera frustración allí, porque el proyecto era una cosa que eso se le revuelca a uno acá, en el estómago, porque ese es el centro de las emociones de todas las personas. Por eso cuando uno dice que está enamorado, dice que siente maripositas en el estómago. Es que cuando decimos que tenemos corazón, estamos hablando es más del estómago, ¿sí? Que cuando hago las cosas desde acá adentro es lo más fuerte. Entonces nosotros arrancamos con ese cuento y estuvimos un tiempo ahí con un acompañamiento de un organismo en ese momento de la alcaldía, pero nos pasó la primera frustración, hermano. ¿Cómo te parece que presentamos el proyecto muy animados? Nosotros también estábamos muy pelados y alguien nos vio el proyecto. Resulta que a los días salió al aire, salió al mercado y nosotros no habíamos firmado No. ningún tipo de documento, nada de nada. El caso, Esa fue la hermano, es que... inaugurada. ¿Cómo? Esa fue la inaugurada. Esa fue la inaugurada, porque no teníamos nada y cuando ya lo sacaron ya como que se le bajan a uno los ánimos, porque la pretensión que teníamos era muy grande. Pues aquí como para contar un poquito, no sé si me estoy extendiendo porque igual como empezamos tarde, No, no, pero hágale, el hágale. tema, el tema hermana, es que nosotros hablamos con una empresa de transporte público. En otras palabras, era un tema de publicidad, pero llevado, digamos, como a un medio. Y era Ok. establecer ese medio en un sistema de transporte público. Pero Nosotros entonces, hablamos pero entonces vos, o sea, entonces tu hermano te dijo, bueno, vamos a montar esta agencia de publicidad. Vos desde la parte administrativa, pues obviamente eso es un pilar fundamental. Él desde la parte de creatividad, de comunicaciones junto con los otros socios, le dieron vía libre a lo que es hoy Laboratorio Mal, ¿cierto? no, este no tiene nada que ver. No tiene que ver Este es nada. el, Ah, no, 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 no. entonces No, para. aquí es donde nos vimos como en esa parte, porque pues yo reconozco unas habilidades en mi hermano, él reconoce otras en mí y ahí fue arrancar con eso. Se nos cayó el carril ahí, pero yo creo que fue fundamental. Yo me fui a trabajar a otra parte, él se fue a trabajar a otra parte y, y luego volvimos como, venga, retomemos esta historia. Y ahí sí fue donde arranca lo que estamos ahorita. Ah, súper. Entonces, él terminó su carrera y estuvo con otros dos compañeros de la universidad y me dijeron, vamos a montar este proyecto. El caso, hermano, es que todo tiene un inicio. Arrancamos encontrándonos en un café como lo han hecho muchos emprendimientos acá. Cada 8 días, después la frecuencia fue incrementando. Yo ya en ese tiempo era docente. Eh, José sí quiso renunciar en un momento dado y dijo, no, me le voy a meter a este proyecto de una vez de cabezas, ¿sí? Eh, Resulta que otro de los compañeros también estaba pues como disponible, entonces entre ellos dos iban dándole como forma y yo iba alternando con las clases y iba apoyando con el tema de la consolidación del plan de negocio. Finalmente llegamos a un punto que éramos 4 personas y esta cuarta persona todavía no me quería desvincular de donde estaba, que es un medio de comunicación
muy conocido en la ciudad. Y el tema, ya lo hemos hablado acá, la seguridad que de pronto tenía o le representaba el salario, de pronto no lo dejaba tomar bien la decisión, hasta que pusimos pues como el tate quieto y ya todos sí nos fuimos de una. Sí, fue renunciar, digamos, como a todo. Y ya arrancó Y el, oficialmente el Laboratorio MAI, Agencia de pues te Comunicación. cuento desde la cronología, hermano, que eso fue en el 2012. Eso fue en el 2012. Nosotros arrancamos en junio y empezamos a darle de ahí. Digamos que arrancamos con el primer cliente así. Pero teníamos en mente algo muy claro y que me gusta compartirles acá a todos, y es el tema de nosotros teníamos en la mente, vamos a hacer las cosas bien desde el principio, ¿sí? Y vamos a gastarnos unos pesitos y después no nos toque gastarnos unos millones de pesos. Entonces lo primero que hicimos fue hablar con un abogado. Venga, ayúdenos a estructurar esto, a ver cómo nos metemos. Y montamos los estatutos. Recuerdo bien que ese fue el primer gasto que tuvimos y fue 1 millón de pesos en ese tiempo. Y para nosotros era mucho billete, ¿cierto? En ese momento. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a juntarlo? Este cuento incluso aquí como para redondear un poquito el tema, la empresa arrancó con 4 millones de pesos, que cada uno metió o iba metiendo, porque no los teníamos de una. Y eso era para ir cubriendo ese tipo de gastos. Y creativamente, ahí fue donde fueron resultando algunos clientes. Entonces empezamos con una marca que le tenemos mucho cariño, la creamos de cero. Es una agencia de arrendamientos. Y dijimos, venga que aquí fue. Entonces con ellos hicimos nuestro primer canje. Les dijimos, nosotros les ejecutamos lo que nosotros hacemos y ustedes a cambio nos dan el tema del arrendamiento. Porque esos primeros meses arrancamos en la casa de mi mamá. Ella era la que nos hacía el almuerzo y todo, y nosotros allá hasta mechudos, por allá tengo las fotos, Sí, ahí eso, como intentando ver cómo íbamos a hacer y dividiéndonos desde ahí como cuáles eran esos roles, porque tú lo mencionaste muy bien esta semana y hay unos roles muy importantes que tienen que tener todas las empresas. Uno es el tema comercial, el otro es el tema administrativo, el otro es el tema producción, que es donde se genera el grueso del negocio, pero toda esa fusión es lo que genera que se muevan las empresas, ¿sí? Entonces ahí empezamos a alternar ese tema de roles, éramos 4 personas ahí metidas ya de lleno, empezamos a fijar eso, pero mira qué curiosidad, el último que se salió de trabajar fue el que puso el tate quieto de, bueno, yo no voy a seguir en la casa de su mamá, me da mucha pena seguir yendo a almorzar allá, nos vamos para una oficina o miramos cómo vamos a hacer con esto. qué Y bueno. ahí fue donde hicimos entonces ese relacionamiento con esa empresa para empezar a hacer eso. Computadores, las tartanitas que teníamos por allá, pero ahí nos llegó también otra opción de hacer canje con otra empresa que nos pudo proveer los computadores. Y Y nosotros le ejecutábamos. en ese momento, ¿qué servicios ofrecían? ¿Qué servicios les estaban dando a los clientes? Pues ve, Sebas, nosotros desde que arrancamos la teníamos clara con el tema del plan de negocios. Esto Ah, que ya había elaborado mi hermano con los otros 2 compañeros de universidad, y que ahí fue que yo me metí como a meterle ya desde el punto de vista administrativo. eh, el tema era fundamental y de hecho hoy seguimos haciendo muchas cosas con las que arrancamos. Y el tema salió, pues incluso me das permiso aquí de una vez para decirte por qué arranca el negocio, porque todo arranca de una necesidad, y vuelvo a lo que hablaba ahorita, todo arranca de una necesidad. Y mis socios trabajaron en grandes agencias, y una de las sí. cosas que ellos se dieron cuenta fue que el tema de la efectividad en la publicidad a veces se volvía muy etéreo a la hora de decirle a un cliente. Entonces, cuando un cliente como un Bancolombia llegaba en una agencia grande en las que estos trabajaban y les decía, bueno, entonces el retorno de la inversión mía es cuánto, porque la publicidad, porque estás en el mismo medio, Sebas, te das cuenta, la publicidad es digamos como algo que aparece incluso muy mal relacionado en la contabilidad, porque toma como un gasto. Vamos al tema de gastos y allá está, publicidad. Y a veces Sí, no se le nota el tema de lo que es la inversión en publicidad. Me parecía maravilloso ayer Natalia que decía que su negocio se mueve con el voz a voz.
Esa es la mejor publicidad, claro está, pero para llegar a eso hay que recorrer mucho camino. O el producto o Sí, la propuesta de valor tiene que ser tan buena que esa conexión sea directa con ese cliente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Sebas, detectando esa oportunidad que veíamos ahí, nosotros dijimos, hay que meterle ciencia a esto. Y ya, pues digamos, las metodologías, pues a pesar de que la empresa lleva 7 años de constituida, las metodologías ya llevan más de 16 años formulándolas mi hermano y mi otro socio. Entonces, en este sentido, no era sacar algo del sombrero, algo nuevo, pues como algo que simplemente nos es, surgió así de chispazo y ya, no. El tema es cómo llegar a una publicidad efectiva, una comunicación efectiva para llegarle a ese cliente final. Y desde ahí arranca nuestra propuesta de valor, ¿sí? Y ahí fue donde nosotros le metimos el tema de ciencia a este cuento. Que nosotros basamos el tema de las comunicaciones, el mercadeo y la publicidad con una base científica. Hacemos uso especialmente de la biología. Entonces podemos hablar aquí de biocomunicaciones, digámoslo así. Y cuando hablamos de biocomunicaciones es porque el estudio de la biología es el estudio de la vida. Entonces, ¿cómo me conecto yo con ese ser vivo que es ese ser humano? ¿Cómo interpreto yo esos comportamientos? Entonces, nuestras líneas de negocio básicamente han sido el tema de la investigación, ¿sí? Investigación profunda de quién es ese consumidor de la marca. Está también el tema de las estrategias, de cómo generar estrategias para llegarle de una manera más efectiva a ese consumidor. Está el tema de la creatividad y está el tema de digital, ¿sí? Entonces, esos son como, digamos, nuestros 4 pilares, Sebas. Pero todo lo que nosotros hacemos lo basamos en la investigación, porque es que de nada sirve, y yo creo que lo has vivido, de nada sirve sacar un diseño muy bonito si no tiene, digamos, esa conexión real con ese cliente. Diariamente las marcas están expuestas a nosotros los consumidores. Vemos casi 10.000 marcas en el día, pero muchas se nos vuelven paisaje. Y yo creo que en estos días que hablábamos de se me fue aquí en el momentico, en estos días que hablábamos que mi competencia no es necesariamente el que hace lo mismo que yo, hoy en día yo estoy compitiendo es con los contenidos. Es que sí, sí. solamente el que le damos a mover el dedito así en el celular diariamente una sola persona es el recorrido de la distancia de la Estatua de la Libertad. Eso fue un indicador que sacó Facebook. Eso es diariamente lo que hace una persona en Facebook, por ejemplo, ¿sí? Wow. Entonces, ¿cuánto tiempo estoy yo disponible ante un contenido? Ese contenido me tiene que capturar. Pero aquí, ojo, no es el tema de lo que hablaba ahorita, de cómo condiciono yo la mente del consumidor, no. Es cómo mi contenido es tan atractivo que no solamente es el tema del diseño bonito, sino el mensaje que le estoy queriendo transferir a esa persona, porque las marcas son eso, y las marcas son poderosas, ¿sí? Las marcas son poderosas, porque tienen ese poder de conectar a una persona con lo que hace. Y ojo, no estamos hablando de que una marca es un logo, porque marca es todo aquello que envuelve la relación que yo tengo con mi cliente, porque la simple contestación de una llamada, la simple contestación de una llamada ya le está diciendo a la persona que llamó cómo es esa empresa, cómo es esa marca, cómo se comporta y qué tanto le prestamos los empresarios atención a detalles tan mínimos como esos. Es como, pongamos un ejemplo, y yo creo que ya, yo no sé si este ya te lo había contado. Tú vas manejando tu carro y resulta que va un carro de postobón y se te mete. El señor está de uniforme, llega y te grita. ¿Quién te está hablando, el señor o la marca? Claro, 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 la marca, la marca. De verdad. Estos son los momentos de verdad, o sea, cómo se acerca mi marca a esa persona, ¿sí? Porque son todas las interacciones que tienen que ver con ese público. Entonces, la contestación de la llamada, la entrega oportuna de mi producto o servicio, ¿sí? Cumplir con mi oferta de valor, cumplir con todas esas características que son las que me hacen a mí poderoso en la mente de ese consumidor. Es que son los detalles, vos decís algo y es algo que hay que recalcarle mucho a la comunidad de mi pyme, que no importa que estemos empezando de cero, de a poquito, pero tener claro
que los detalles son fundamentales en la construcción de lo que queremos hacer. Un cliente mío en Estados Unidos, eh, él mandaba a hacer unas tarjetas de presentación con un papel especial y con unas tintas y un tema especial, y era una tarjeta que nosotros la vendemos a $165, 1000 tarjetas. Entonces Sí, un día yo le dije a él que, venga, si quiere le presento otra opción más económica porque hay agentes que no quieren, pues que de pronto no van a pagar menos por eso. ¿Y sabe qué me dijo él? Y eso nunca se me olvida, eso fue hace por ahí 10 años. Peter me dice, Sebas, si un agente mío que va a vender casas de 500.000, 1.000.000, 2.000.000 de dólares, no tiene para invertir en el único pedacito de papel que va a representar lo que es, lo que hace, porque usted puede tener una empresa muy grande, en ese momento pues las tarjetas de presentación, usted puede sí, tener una empresa muy grande, miles de empleados, el producto es fantástico, pero el la primer primera impresión. contacto que va a tener el cliente va a ser esa tarjeta. Entonces, si usted le da un pedazo de papel ahí ordinario, que se quiebra, que no está bien hecha, que no está diseñada, que no tiene un entorno bien, eso es lo primero que, le va, que lo Y que va no a está apreciar. pensada en el cliente, y No que no está está pensando. pensada en el cliente, porque es que en estos días hablábamos que es que las marcas son es de los clientes. Muchas veces uno como empresario se apega a que, ay, es que esta es mi marca, y yo la cuido y la conservo de esta manera. No, si esa marca no le compran, ahí quiere decir que ese es el mensaje del cliente, ¿sí? Porque las Y marcas son ya, es de nuestro. y mira Y que ya, por tocaste un tema. ejemplo, mira que ya, por ejemplo, el tema de las tarjetas, pues hombre, ahora con el tema digital, pues obviamente ese mercado bajó, no sé, un 80%, porque ya todo el mundo es con el tema digital, pero entonces es el mismo cuidado a nivel digital, a los detalles, a lo que vos decías ahorita, a la comunicación. Es que son temas Total. que es importante atenderlos y darle la prioridad como tal. La gente, No, total. por acá nos dice que la gente se está olvidando de las marcas en la pandemia. Por acá me dicen por interno, y es verdad, todo el Es mundo que está las ahorita marcas, bombardeado. o es que estamos, es que nosotros en la empresa lo llamamos infoxicación, estamos infoxicados, ¿cierto? Es mucha información que procesar. El cerebro Sí, de nosotros tiene mucha capacidad, pero estamos inundados. Y digamos, en este momento, por ejemplo, la última campaña que nosotros estábamos haciendo, la denominamos las marcas en tiempos de coronavirus, asociándola al tema de los amores en tiempos de cólera, porque el tema del amor es fundamental de las marcas hacia las personas. En este momento, a veces vender tan de frente está siendo, digamos, invasivo con ese cliente. Sí, hay que ser muy cautelosos de cómo estamos hablando con las personas, cómo mi marca se tiene que comportar y cómo tiene que ser cuidadosa, cómo tiene que ir en aras del cuidado de ese consumidor final. Hoy en día, cuando se están perdiendo tantos empleos, cuando, digamos, la situación económica a veces arrecia contra muchas empresas, no podemos ir tan de frente en muchos momentos, pero no podemos dejar de comunicar. Es que la comunicación es transversal a cualquier proceso. Y tú ahorita tocaste algo con lo de las tarjetas porque nos ha pasado mucho también, Sebas, y es el tema de la diferencia entre el precio y el valor. Cuando vos le ves el sí, valor a algo, vos sos capaz de invertir en eso, ¿sí? Porque el precio queda relegado. ¿Cuántas personas le hacían la fila a ir a comprar el último iPhone? Solamente por ese amor que le tienen a la marca. Y no es el más barato. Entonces, en ese sentido, ¿cómo logra una marca enamorar a ese cliente a tal punto de, esa tal vez es la primera necesidad de muchos? Volviendo a tocar el tema de ahora. total. Juan, ahorita como tal, ¿vos qué le recomendás a estas empresas pyme que nos están viendo hoy, que tienen sus empresas y que yo digo algo, yo pregunto, pero también meto la cucharada. Dale. Estos son tiempos donde como se ha bajado el tema de ventas, el tema de producción se ha bajado, yo pienso que es un momento importante para dedicarle a revisar todo ese tema de cómo estoy presentando la imagen de mi empresa, cómo estoy presentando mi comunicación, cómo estoy reflejando lo que hago en redes sociales.
en la página web. Yo pienso que es importante y bueno que estén acá porque en este momento no solamente es MAI, pues hay varios proveedores también que pueden estar dándoles una mano, pero que es tiempo de revisar esas cosas porque son fundamentales. ¿Qué consejo les das a esos empresarios que de pronto arrancaron y están facturando y siguen, pero de pronto no han sido tan juiciosos en el tema de invertir en tener una marca adecuada, una comunicación adecuada? ¿Por dónde arrancar? Sebas, mira, y te lo voy a contar desde el punto de vista de nosotros, porque lo primero nosotros, por ejemplo, lo que hicimos cuando yo les decía, preferimos invertir unos miles de pesitos ahorita y no unos millones después, nos resultó por el tema de que nosotros tan pronto abrimos la empresa, tan pronto sacamos nuestro logo, por ejemplo, lo primero a lo que lo llevamos fue un registro de marca, ¿sí? Porque es que ese se torna un activo principal de la empresa, ¿sí? Y en este sentido, muchos empresarios le tienen miedo a invertirle a eso. De hecho, a veces hemos visto que hasta las mismas cámaras de comercio se han encargado de decir, no, vaya a la litografía. Y sé que aquí hay litografías, espero me disculpen, no estoy siendo, no estoy vulnerando su trabajo, pero zapatero tu zapato, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, en las cámaras de comercio le decían a muchos empresarios, mande a hacer las tarjetas que ya le regalan el logo. Y el logo muchas veces, el logo es la carta de presentación. Coca-Cola hoy puede vender todas sus plantas embotelladoras, sus camiones y demás, y el activo más valioso de Coca-Cola es la marca. Obviamente también están los empleados, pero el activo más valioso es la marca, porque llevan más de 100 años haciéndole publicidad a la misma marca. Coca-Cola saca unos tenis y los vende facilito, ¿sí? Entonces ese es el poder de las marcas, ¿sí? Y no hay que tenerle miedo a invertir en cosas como estas. Es que es mi presentación personal, es que marca, como lo decía ahorita, es cómo me visto yo para presentarme a un cliente, cuáles son mis movimientos, mis expresiones corporales, cómo es, por ejemplo, en este momento de pandemia, escuchaba a otro empresario en estos días diciendo algo tan sencillo como hacerle una llamada a ese cliente, pero necesariamente tenemos también, porque eso está hablando de marca, pero necesariamente también hay que poner bonita la casa. ¿A quién no le gusta tener la casa bonita? Eso se Claro, los digo, claro. por ejemplo, ahora que nos está tocando quedarnos en casa, ¿cierto? Sí, 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 Pero sí, es total. ver que las marcas son de los clientes y cómo voy a conectarme yo con ellos. Mi recomendación principal es esa, es ponerse a pensar un poquito en qué elementos tan bases como esos o tener una exposición de marca, cómo hace que la empresa crezca. Ya, cosas tan maravillosas como me parecía el tema de lo de las maduritas. Las maduritas se empezaron a conocer, lo contaba, ¿cómo es que se llama? Julián, 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 Julián. cuando, cuando empezó a salir en estos eventos. Y para eso se necesita marca, porque es que eso va empezando a generar una recordación. La marca es eso, es dejar esa huellita y que la gente vaya asociando esos términos. Hoy día nosotros vemos el chulito y ya no tenemos que decir que es Nike, o sea, ya no tiene que estar escrito, por ejemplo. Ese es el poder de las marcas. Y estar un poquito como adentrados en esa dinámica, cómo está pensando el consumidor, cómo me está comprando. Todo entra por los ojos. Es como cuando uno va a un restaurante, Sebas, y a uno le sirven una comida y uno puede que sea muy deliciosa, pero si uno no la ve apetitosa, desde ahí ya cortó esa conexión. ¿O no es así? Cómo hacer, Juan, en un mundo donde hay tantas agencias, tantos diseñadores, tanta gente en la calle llamándose diseñador, llamándose comunicador, donde hay tanta sobreoferta? Porque es que yo me pongo del lado también del empresario. El empresario todos los días le llega gente ofreciéndole quién le va a manejar sus redes sociales, quién le va a hacer no sé qué. Hay cientos de miles de cursos que a mí me da berraquera con eso. Hay cientos de cursos que pretenden que el empresario que está acá con nosotros conectado se ponga a estudiarlo para que él mismo lleve sus propias redes, su propio logo, su propio todo. Cuando lo que decías vos ahorita, zapatero a tus zapatos. Y Señor, eso es si muy usted tiene válido, una Sebas. empresa de construcción y usted es el berraco para esa empresa, pero entonces, qué tienen que tener en cuenta estas personas para escoger a esa agencia o ese diseñador o ese comunicador que los va a acompañar y no los haga perder tanto tiempo y tanta plata?
Eso es muy válido, Sebas, y sabes que en este gremio muchas veces nos han castigado muchos colegas, a veces por el tema de la falta de oportunidad en las entregas o cosas de estas por el estilo. Pero nosotros lo que hemos detectado, Sebas, es que, pues sí, hay muchas herramientas, como tú lo decías, en Internet, y, Uf, y ahí, y ahí, y ahí el cliente podrá sacar muchas cosas, pero ¿qué pasa? ¿Qué tanto estoy descuidando yo mi real negocio para ponerme en esas? ¿Sí? sí, 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 Entonces, sí. en ese sentido, no podemos ser egoístas. Las empresas crecemos por las habilidades que tienen diferentes empresas, ¿cierto? Por eso hoy en día no hablamos solamente de proveedores, sino de aliados estratégicos. Y cuando hablabas de qué recomendaría yo, vea, Sebas, muchas personas como yo, porque así me considero desde mi punto de vista administrativo, yo soy de los que pido 3 cotizaciones. Pero aquí viene la primera situación. Propuesta de valor. ¿Quién es el que me ofrece a mí algo que me llena, que como te decía ahorita me llena de emoción, ¿cierto? Segundo, porque la propuesta de valor no es solamente la fachada, pues, digámoslo así, pero qué me está ofreciendo que me genera valor y qué me está proyectando a mí esa oferta de servicio. Segundo, el tema de la química, porque es que si uno no tiene Sí, química con sí, esa persona con la que tú desde ahí empezó mal el negocio, porque ahí es donde empiezan los quiebres, empieza el tema de cómo, de que ya el diseñador no se conectó con el cliente, entonces me dio rabia porque me puso a cambiar 10.000 veces una pieza, cuando él no es el diseñador, sino que soy yo, o el cliente por su parte dice, allá no hacen lo que yo pido, pero es que el tema no es recoger pedidos, ¿cierto? sí, Porque sí, sí, muchas sí. veces el tema de recoger pedidos, Sebas, es peligrosísimo, porque es que entonces yo ya estoy sacrificando la efectividad del servicio que yo le estoy prestando a ese cliente. Es incluso hasta irresponsable, ¿sí? Llevarle el Tot- capricho al cliente. Por eso vuelvo y repito, estas empresas, porque entre los colegas hay gente muy buena y eso no le vamos a quitar nunca el mérito. El tema es cómo se conecta con ese cliente y cuál es esa oferta de valor, porque es que las marcas son de los clientes, no son de nosotros. Entonces no es hágame lo que a mí me gusta y ya. Yo les digo, yo le digo algo, es que miren que así como hay profesionales para ingeniería, como hay contadores, como hay médicos, como hay zapateros, como hay de todo, hay gente que ha estudiado, que tiene un recorrido y una experiencia para ayudarte con tu publicidad, con tu imagen. Ojo, una cosa, Juanpa, que yo quiero decirle aquí a la gente, ojo, ojo con la gente que habla mucho y muy bonito y muy técnico. Total. Porque uno ve, yo tengo unas reuniones donde me ha tocado, hermano, estar escuchando unas Biblias, como se dice vulgarmente, hablando de unos tecnicismos y de la parte comunicativa y que la gente queda como que, wow, yo le voy a dar el trabajo a este man porque este man, y resulta que después no salen con nada y es un cuentazo que lo que queremos Es, es co- nosotros antes apoyarlos a ustedes para que se cuiden de ese tipo de... Y es coherencia, Sebas. Es que aquí viene el punto. Si esta empresa que te está facilitando unas herramientas, unos elementos de comunicación, no te comunicas con él bien desde el principio, ahí no hay nada, ¿sí? Y estas empresas de comunicación tenemos que estar muy dadas al cliente en ese sentido, cómo nos comunicamos. No es lo mismo irme a sentar con el director de mercadeo de una multinacional que irme a sentar con el emprendedor que está arrancando con su negocio. Es cómo bajamos esos términos y cómo bajamos esas expectativas, esas necesidades, lo que te decía ahorita, para poder dar la solución que se requiere. Porque si no va a haber una mala experiencia, porque va a decir, ah, no, no me entregó lo que yo quería, yo solo quería esto, ¿cierto? oye, pues Juan, O, yo bueno, o digo esto, algo, y hay un tema, Sebas, que yo creo que también te puede haber pasado. En muchos momentos el cliente quiere resultados ya, 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 ¿cierto? Porque obviamente estamos en un mundo de cambios rápidos y demás, pero uno establecer una comunicación con las personas es un reto gigante.
No, y es que el reto también da porque como todo es tan visual, y no importa que usted no sea diseñador, usted hay cosas que le gustan y hay cosas que no. Pero en el tema empresarial, ¿qué pasa? Si usted tiene un gusto, pero ese gusto va en contravía a lo que usted realmente quiere comunicar, usted necesita hacerse a un lado. Porque nos pasa mucho que llega un cliente, no, se lo muestra a la esposa, se les muestra a la hija, le muestra después el diseño a la secretaria y ellos dicen que no. Pero venga, ¿por qué no? O sea, ustedes basados en qué dicen que no. Cuando hay una teoría del color, cuando hay un concepto que hay que saberlo comunicar, el por qué este tipo de diseño, el por qué el otro. Puede sonar arrogante, puede sonar feo y maluco uno decirlo, es que usted, es que yo soy el que sé. Puede sonar Sí, arrogante y es maluco sí, y choca. Pero es que si uno a sí, veces no pero es está que yo le estoy claro ayudando desde a el garantizar principio, esa efectividad a usted. Yo le estoy ayudando a garantizar esa efectividad a usted como cliente. Y ahora tocaste un tema muy bacano, Sebas. Por ejemplo, a nivel de diseño se habla mucho del tema de teoría del color, como la psicología del color y demás. Yo sí, les pongo un ejercicio porque nosotros, por ejemplo, utilizamos el tema de biología del color. ¿Cuál es el color de la felicidad aquí en Latinoamérica, Sebas? el color de la felicidad, el Sí, rojo. no, 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 no. no sé. A ver, ¿quiénes participan y nos dicen ahí? A ver quién, ¿cuál es el color de la felicidad? El amarillo, no, no. Sí, sí, Sebas. Pero ¿cuál Solo es el McDonald's. color de la pero ¿cuál es el color de la felicidad en Europa? El verde. Entonces aquí Vea. hay que tener un cuento tremendo y ya te voy a explicar por qué, porque es que también tenemos que entender la cultura, a quién nos estamos dirigiendo. Aquí hay 5 regiones en Colombia y la comunicación que yo hago en Medellín no necesariamente es la misma comunicación que tengo que lanzar en Bogotá. Te ponía el ejercicio de los colores amarillo y verde porque el color de la felicidad, por ejemplo, ¿quiénes son los patrocinadores del fútbol en Colombia? ¿Y qué color? En este momento es Bet, no, la de Bet. Y ha Ahora es sido Águila. Águila, Ha sido pero ha Águila, sido sí. Águila por mucho tiempo, conectando el tema de la felicidad. Pero felicidad en Europa es cuando llega la primavera, por eso el color verde, ¿sí? Para nosotros el sol lo tenemos, nosotros tenemos 2 estaciones y nosotros decimos que un día está alegre porque está soleado, ¿cierto? Sí, Entonces sí, sí. esto es biología del color y va un poquito más allá del tema de la psicología del color, ¿cierto? Y entender la cultura es básico también y muchas veces uno como cliente no interpreta esa cultura. Nosotros atendemos un cliente que llegó de Chile, pero la casa matriz es en Bélgica y ellos son unos hoteles, se llama Acalis y es para adultos mayores. Ellos tenían un reto acá y venían con una idea de comunicar muchas cosas acá como locos y nosotros les empezamos a aterrizar a través del tema de la cultura. Nosotros le empezamos a aterrizar a través del tema de la cultura, cómo tenían que comunicarse con sus clientes. Empecemos por una frase que ellos utilizaban y ellos, por ejemplo, decían residencias. ¿Y a qué nos suenan a nosotros las residencias aquí a los paisas? Sí, 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 sí. Puro. Un producto de alta categoría para personas de altos ingresos y demás. Residencias no le va a sonar bonito para llevar allá a su papá, a su tío, a su abuelo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, como desde las mismas palabras incluso, porque a veces, en este caso, por ejemplo, no fue el color, es cómo le tengo que hablar yo a ese consumidor al que me estoy dirigiendo, ¿sí? No, En Bélgica, es un tema no es- brutal. tal vez me esté entendiendo, Sebas, yo creo que ya vamos llegando como al tiempo, yo creo que ya nos pasamos. Sí, nos pasamos un poquito, pero muy, muy, muy interesante este llamado de atención a los emprendedores para que no tomen a la ligera el proceso de construcción de sus empresas en cuanto a la marca, en cuanto a lo visual, en cuanto a la comunicación. Está bien estar en redes Sebas, sociales, pero hay que esta semana, apoyarse mucho. discúlpame, te interrumpo, esta semana hablaba Juan Carlos Ortiz, de pronto lo has escuchado, que estás en el gremio, y él decía que incluso no le gustaba hablar de publicidad, que a veces el término a veces ha estado como muy, muy aporreado,
que prefería hablar de temas de comunicación, porque es que finalmente la Sí, publicidad o el tema del diseño tienen que conectarse con el cliente hacia el cual va dirigida esa comunicación. Y hay que total, interpretar todas las variables que me ayuden a acercarme más. total, 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 total. Por acá nos dice la piratería Pandora, sigan tranquilos, está súper interesante. Qué rico, ¿no? Es que miren, muchachos, vamos a tener con Juan Pablo y con su equipo, vamos a programar un webinar bien bacano, hablando de marcas, hablando de comunicación, para que estén muy pendientes. Nosotros, nuestro propósito no es solamente hablar de las historias porque nos conectan y aprendemos de ellas, sino que Juan Pablo, de su corazón y su equipo de trabajo, también quiere aportar un granito de arena a la comunidad y que nos conectemos. Y lo bueno es invitarlos a ustedes también a que esto es de sembrar, esto es de dar, esto es de traer a a la comunidad cosas de valor. Entonces, eh, yo sí quiero, Juan, que le demos un mensaje a la comunidad como para ir cerrando, porque igual pues sí, bueno que tengamos, que terminemos como en el tiempo, pero que Sí, estemos sí, muy sí. pendientes del webinar para que le demos una buena Y orientación a la llamar comunidad. a mis socios también para que conozcan un poquito más. Es que tal vez hasta me extiendo en cosas o de pronto me quedo corto en otras. El tema es No, tranquilo. que me encanta ser parte de esta comunidad. Síganos también en Laboratorio Mai, que allí vamos posteando varias cosas de lo que estamos haciendo. Pues de hecho en este momento tenemos una campaña con este tema, con unos tips para manejo de la marca en este momento de crisis, ¿sí? Como ustedes dicen, y esta es la filosofía de Soy Emprendedor, también hay que compartir este conocimiento. Queremos que ustedes crezcan, ¿sí? Queremos Bueno, que todos crezcamos como comunidad. En este sentido, pues la invitación que yo les hago es, sean curiosos y aunque se pongan a estudiar en internet y en muchas cosas, porque eso también es de valor, pero también déjennos a nosotros poner nuestro granito de arena en lo que nosotros sabemos hacer. Déjense guiar, que cuando uno se deja exacto, guiar, llega más lejos, ¿sí? Es como en exacto, el caso nuestro, nosotros también tenemos aliados, Sebas, que nosotros, digamos, en el tema contable, financiero y demás, es lo que ellos nos digan, es lo que ellos nos digan, o en el legal, porque finalmente ese es el tema de su resorte. Entonces, en este sentido, sí, quedan invitados, obviamente estaremos compartiendo con tiempo las charlas que estaremos haciendo. La más próxima que tenemos está con la Cámara de Comercio Burrasur, pero haremos extensivo y miraremos cómo es el tema de inscripciones y si no lo lanzamos también por el lado nuestro. qué Sí, que esa bueno, es qué como la bueno. más próxima, que va a ser el próximo martes. Igual le Juan, estaremos contando por acá cositas. ¿cómo se conectan contigo? ¿A qué número te pueden llamar? ¿Cómo son las redes para que te sigan? Porque es importante que también los que quieran preguntarte y estar en contacto contigo, pues sepan. Claro que sí, y de pronto aquí, porque nos quedamos cortos de tiempo por el tema de las preguntas. Si quieren, nos pueden escribir. Nuestras redes sociales son @laboratorio Mai, tanto en Instagram como en Facebook. Mai Nos es encuentran MY, 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 así como aparece ahí arribita. Laboratorio Laboratorio, ¿sí? Después les contaremos la historia porque se llama Mai, porque Listo. hace parte de un cuento de que es para todos, ¿cierto? En este sentido, @laboratorio Mai, la página es www.laboratoriomai.com y me pueden contactar también a mí al 312-254-9466. Si quieren me escriben si no les puedo contestar, me escriben por WhatsApp, pero ahí estamos en contacto. Qué bueno, Y me Juan. pongo Muchas gracias, hermano. tiene loco, hermano, me tiene estallado porque esto es un tema emocionante. Me encanta que todos crezcamos juntos, Qué bueno, Juan. así como la Hermano, detrás qué de vos, bueno. Sebas. Así es, así es, así es. Hermano, un abrazo, muchas gracias por tu tiempo, qué bueno tenerte aquí. Saludos a José, a Juan, es cierto, Juan Ferdel, Juan Carlos. el otro, Juan Carlos, a todo el combo allá, hermano, en Laboratorio May, un abrazo y muchas gracias por tu tiempo y estar acá con A nosotros. ustedes muchas gracias por esta invitación tan bacana y estamos en contacto. Un Chao, mi abrazo. hermano, Mil gracias. un abrazo. Chao. Chao. Bueno, feliz de nuevo, ustedes que se conectan, que están con nosotros todos los días,
que estamos aprendiendo de todo. Acuérdense que quiero tenerlos aquí. Escríbame por interno para que programemos. Un abrazo, una feliz noche. Chao, Dios los bendiga.